Hola, mi nombre es Juan Diego Montejo Hernández, soy médico internista y nefrólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, soy especialista en hipertensión arterial de la ex antigua Sociedad Americana de Hipertensión Arterial. Actualmente trabajo en Medellín, en Nefromedical IPS, y soy el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología y próximo presidente de la misma desde octubre del 2024. Bueno, hay que empezar por hablar de la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre cuando sale del ventrículo izquierdo del corazón a través de los vasos sanguíneos. La presión es esa fuerza que le da el flujo sanguíneo a las paredes de los vasos sanguíneos. Hay dos tipos de presión arterial, la sistólica y la diastólica. La presión sistólica es cuando sale la sangre del ventrículo izquierdo hacia los vasos sanguíneos, esa fuerza que ejerce sobre la pared de la presión sistólica, y cuando el corazón para, en ese momento es el momento de la diástole. La presión diastólica es la fuerza del vaso sanguíneo a no dejarse distender de ese flujo de sangre. Por eso tenemos dos presiones arteriales, sistólica y diastólica, y la hipertensión arterial es el aumento anormal de esas cifras de presión arterial. Podemos tener hipertensión sistodiastólica, o podemos tener solamente elevación de la sistólica, o podemos tener elevación solamente de la presión diastólica. Los síntomas, ojo, esta pregunta es muy importante. Normalmente o usualmente la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa. Tenemos a veces pacientes con cifras de presión arterial por encima de 200 milímetros de mercurio y nos dicen, doctor, pero yo no siento nada, porque generalmente es una enfermedad silenciosa. Ocasionalmente el paciente puede quejarse de dolores de cabeza, cefalea, puede quejarse de epistaxis, que se le sale sangre por las fosas nasales, o eventualmente sensación de calor en la cara. Pero recuerden, es una enfermedad generalmente silenciosa. Bueno, esta pregunta es muy importante. El 30 a 35% de la población adulta en el mundo padecen hipertensión arterial. Pero existen unos factores de riesgo no modificables y unos factores de riesgo que sí podemos modificar. ¿Cuáles son esos factores de riesgo no modificables? Uno, la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de volvernos hipertensos por la rigidez de las arterias, por la rigidez de los vasos sanguíneos. Eso no lo podemos modificar. Segundo factor no modificable, la raza. La población afroamericana y la población latina tienen mayor prevalencia de hipertensión, mayor probabilidad de hipertensión que la población blanca. Entonces nosotros en Colombia, donde somos latinos, obviamente, población indígena mucha y mucha población afro, tenemos mayor probabilidad de ser hipertensos, pero eso tampoco lo podemos modificar. Entonces, jugamos con los factores de riesgo modificables. ¿Qué poblaciones tienen mayor hipertensión? Los diabéticos tienen una probabilidad de 2 a 3 veces de ser hipertensos. La población con sobrepeso y obesidad tiene mayor probabilidad de ser hipertensos. Los tabaquistas, el cigarrillo es una causa importante de hipertensión arterial. Entonces, fíjense cómo desde jovencitos podemos mejorar esos factores de riesgo. Hombre, ¿cómo? Con una adecuada pauta dietaria, no dejándonos aumentar de peso, haciendo actividad física. Y no podemos olvidar otro factor de riesgo no modificable, que se llaman antecedentes familiares. Cuando mi papá se vuelve hipertenso antes de los 50 años, o mi mamá se vuelve hipertensa antes de los 60 años, eso ya se convierte en un factor de riesgo para volvernos hipertensos. Juan Diego, pero entonces todos los que tenemos antecedentes familiares de hipertensión nos vamos a volver hipertensos. No necesariamente.
Por eso la hipertensión aparece por una mezcla de factores no modificables y la unión con factores modificables. Mi papá o mi mamá son hipertensos y de alguna manera se me suma el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, la hiperglicemia y la diabetes. Entonces ahí es donde aparece la hipertensión arterial. Y básicamente desde jovencitos podemos prevenir eso. Entonces es importante desde el colegio, las universidades, tener cátedras para que le enseñemos a los jóvenes cómo prevenir la aparición de una enfermedad tan catastrófica como es la hipertensión arterial. Hoy por hoy tenemos dispositivos para medir con mayor certeza la presión arterial. Entonces tenemos en el consultorio, obviamente cuando vamos donde el médico, donde la enfermera, pues allí en los centros hay dispositivos que realmente son automáticos y con ellos podemos medir la presión arterial. Y con base en un seguimiento podemos hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Pero resulta y sucede que hoy por hoy también hay dispositivos que podemos usar en la casa. Ojo, no todos los dispositivos son útiles. De alguna manera tenemos dispositivos que son automatizados de brazalete. Los dispositivos de brazalete son muy útiles para medir la presión arterial, pero tienen que ser dispositivos validados y calibrados. Es importante entonces que averigüemos si son dispositivos útiles y que nos los enseñen a usar. La toma de presión arterial requiere de una educación cortica, donde nos enseñen o le enseñemos a los pacientes cómo tomarse la presión arterial en la casa. Es muy importante eso, cómo tomarnos adecuadamente la presión en la casa. Yo generalmente a mis pacientes les enseño que debe ser ojalá recién levantado, antes de acostarse, hacer un seguimiento de varios días, no haber tomado café, estar en reposo y anotar las presiones arteriales. Entonces, ¿para qué nos sirve tomarnos la presión en la casa? Eventualmente puede servir para hacer diagnóstico, pero muy importante, para hacer seguimiento. Entonces, todo paciente hipertenso debería tener un dispositivo automático de brazalete, no de muñeca ni de reloj, sino de brazalete en el brazo para poder hacer seguimiento de su presión arterial y llevarle los resultados a su médico tratante. Hoy por hoy, la hipertensión probablemente la principal causa de eventos cardíacos, cerebrales y vasculares. Es decir, puede ser la primera causa de enfermedad coronaria, de insuficiencia cardíaca, de enfermedad cerebrovascular isquémica, de enfermedad, lo que llamamos trombosis, de enfermedad cerebrovascular hemorrágica, lo que llamamos derrames. Es la segunda causa de deterioro renal crónico. Es una causa frecuente de deterioro cognitivo por la enfermedad plurivascular cerebral. Entonces, lo que a veces llamamos como demencia multiinfarto. Es una causa frecuente de enfermedad vascular periférica. O sea, es una enfermedad catastrófica si no la tratamos, porque es un gran condicionante del riesgo reno-cerebrovascular. Entonces, por eso es tan importante identificarla tempranamente y tratarla tempranamente. Cuando un paciente nos llega con unas cifras de presión arterial altas, que desafortunadamente se descubrió tardíamente, y ya le encontramos, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una enfermedad renal crónica, una enfermedad coronaria, un deterioro cognitivo, o el oftalmólogo nos dice, vea, ya hay cambios en la retina, ya es demasiado tarde. Ya asistimos tardíamente a un control. Entonces, el mensaje principal es identificación temprana. Ojo, soy un paciente mayor de 60 años, soy un paciente con antecedentes familiares,
soy un paciente obeso o sobrepeso, soy un paciente diabético, soy un paciente tabaquista, tengo que hacer chequeo de la presión arterial porque yo represento un paciente en riesgo de ser hipertenso. Entonces, aquí la lección más importante es identificación temprana con mi médico tratante para que me haga un tratamiento temprano y oportuno para evitar complicaciones. Vuelvo y repito, cardio, reno, cerebro, vasculares. Bueno, es muy importante que dividamos esta pregunta en varias partes. Primero, si yo soy un paciente en riesgo, pero todavía no soy hipertenso, desde ese momento yo tengo que hacer modificación de hábitos hacia hábitos saludables. Ojalá desde ese momento yo no me deje aumentar de peso, abandone el tabaquismo, haga actividad física persistente, mínimo 3-4 veces a la semana, ojalá con ejercicio aeróbico. Mejorar la parte del estrés, es decir, yo no puedo esperar a ser hipertenso para empezar a tratar de modificar factores de riesgo que me pueden volver hipertenso en el futuro. Primera parte. Segundo, si yo ya soy hipertenso, lo ideal es tener un médico tratante, ir donde mi médico general o mi internista o a mi programa de hipertensión de mi institución prestadora de salud. La hipertensión no es del cardiólogo, no es del nefrólogo, no es del endocrinólogo, es de cualquier médico que la maneje muy bien. Entonces, lo ideal es que ese paciente esté en un programa de hipertensión de su institución prestadora de salud, donde allí, ¿qué le van a hacer a ese paciente? Va a tener dos tipos de tratamiento. Un tratamiento no farmacológico, que es donde le van a mejorar la pauta dietaria con una nutricionista, donde eventualmente le van a enseñar a hacer actividad física de acuerdo a sus probabilidades, de acuerdo a su capacidad, donde lo van a ayudar a evitar el tabaquismo o a dejar el tabaquismo, donde lo van a ayudar eventualmente a manejar el estrés y esos condicionales que pueden ayudar a bajar la presión arterial sin el medicamento. Igualmente el abuso de licores. Hay un grupo importante de pacientes que a pesar de su dieta, actividad física, abandono del tabaquismo, siguen hipertensos. En esos pacientes ya sus médicos tratantes le van a diseñar una estrategia farmacológica. Le van a ayudar con unos medicamentos antihipertensivos. Ojo, cada paciente es individual. Esto no se puede volver que, es que como mi esposo toma tal medicamento, entonces yo también voy a tomar ese. No, el hipertenso no se puede automedicar. Tiene que ir a su institución prestadora, a su médico tratante, a que de acuerdo al perfil del paciente, a su individualidad, le defina cuál es su mejor tratamiento farmacológico. Hay diferentes tipos de fármacos. Y lo otro importante es entender que hay situaciones que le pueden aumentar la presión arterial al paciente. Si el paciente aumenta de peso, va a aumentar la presión. Si el paciente sigue fumando, va a aumentar la presión. Si el paciente está bajo un estrés persistente, va a aumentar la presión. Si el paciente no se controla su azúcar, va a aumentar la presión. Si el paciente no disminuye su consumo de sal, va a aumentar la presión. Y si el paciente sigue tomando ciertos medicamentos, pueden aumentar la presión. Por ejemplo, ¿qué medicamentos están prohibidos en los pacientes hipertensos? Lo que se llaman los antiinflamatorios no esteroideos. Diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, nimesulide, ketoprofeno. Los famosos AINES, antiinflamatorios no esteroideos, están contraindicados en la población hipertensa porque suben la presión arterial. Y la otra pregunta, ¿hay situaciones especiales del paciente hipertenso? Claro, un paciente hipertenso generalmente tiene otros factores de riesgo. La hipertensión, como mal chico que es,
se junta con otros malos, se junta con la diabetes, se junta con la obesidad, se junta con el tabaquismo. Y eso hace que cuando tú tienes un paciente hipertenso, pero además tiene otras comorbilidades como la obesidad, como una enfermedad renal crónica establecida, ya hace que la presión sea de más difícil manejo y eventualmente esos pacientes, por ejemplo, en mi caso que soy nefrólogo y veo pacientes con enfermedad renal crónica, son pacientes que es más difícil lograr metas y por lo general necesitamos 2, 3, 4 o 5 antihipertensivos para lograr metas. Por eso es muy importante, vuelvo y repito, la identificación temprana. Cuando yo identifico tardíamente un paciente, ese paciente probablemente ya tiene lo que se denomina daño órgano blanco, y cuando ya hay insuficiencia cardíaca, cuando ya hay enfermedad renal crónica, cuando el paciente ya tiene una enfermedad cerebrovascular isquémica hemorrágica, eso hace que sea más difícil controlar la presión. Obviamente hay que controlarla, porque si no, el paciente, ¿qué le va a pasar? Va a empeorar su insuficiencia cardíaca, va a progresar su enfermedad renal crónica y va a terminar en diálisis, va a tener otro evento coronario agudo, va a tener mayor deterioro cognitivo o un nuevo evento cerebrovascular. Entonces la invitación es hacer identificación temprana, manejo de factores de riesgo, cambiar desde ya hábitos que nos pueden llevar a ser hipertensos, y si yo ya soy hipertenso, acudir a mi médico de cabecera o a mi institución prestadora de salud para que me involucre en un programa de seguimiento con un manejo no farmacológico y un manejo farmacológico por los médicos expertos en el manejo de pacientes con hipertensión arterial.